Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, es la primera vez que me toca predicar un martes. Ya lo había hecho un sábado. Bueno, que Dios tome control y me ayude a exponer bien su palabra conforme a su voluntad y que se lleve todo temor, todo nervio. Que creo que es normal. Bueno, hoy el tema que corresponde según la serie de enseñanzas que es las prioridades de la nueva vida. El tema de hoy es amor por los perdidos. Amén. Entonces, pues antes de continuar con la palabra, quiero primero que oremos. Entonces, vamos a orar al Señor para que sea tomando control de este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque nos permites estar aquí una vez más delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en medio nuestro. Te pedimos que seas tú tomando control, así como lo has hecho hasta ahora, de todo lo que hemos venido haciendo, Señor. Padre, que sea tu voluntad, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú hoy nos vas a regalar, Señor, Padre amado, podamos ponerla por obra, Señor, y pueda cumplir el efecto y el propósito por el cual tú la traes, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma para aprender lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tomando tu control de todo. Te pido, Señor Jesús, que tomes control de mi vida, que seas tú usándome, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a través de mí, que sea tu palabra, que sea palabra tuya y no mi palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Bueno, primero comencemos con una pregunta, así que deben responder. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No todos al tiempo. Yo creo que todos aquí hemos experimentado el amor. Hemos vivido el amor de cierta manera. Entonces, para ustedes, para los que estamos aquí, ¿qué es el amor? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién dice yo? No todos al tiempo. Nadie se quiere responder. Sí, claro. Que pues llega tarde le toca la penitencia. No. ¿Será que toca dedocráticamente? La gente está bastante participativa hoy, entonces toca dedocráticamente. Hermanita. Bueno, el amor tiene muchas descripciones. Amor tan grande el que tuvo el Señor con nosotros, que envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario con nosotros. Ese es el amor más grande que tenemos. Así es. Y como el público lo pidió, acá el amigo que llegó ahorita. Bueno, el amor tiene muchas definiciones o facetas. No es lo mismo el amor por la novia, por la esposa, por los padres, como el amor que, como dijo nuestra hermana, Dios tuvo con nosotros. Pero es un sentimiento que a veces no sabemos cómo explicarlo ni cómo expresarlo. Es tan grande esa dimensión que a veces cuando verdaderamente sentimos amor, no importan las cosas materiales. Cata, ¿qué me puedes decir? Estaba pensando precisamente que es difícil realmente definirlo y que siempre lo encerramos como que es un sentimiento, pero que yo creo pues que más que decirlo, creo que se manifiesta, ¿no?, en las cosas que hacemos pues por otros. Bueno. Bueno, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Antes de yo hacerle esta pregunta a ustedes sobre qué era el amor, yo me puse en la tarea de investigar en Google qué era el amor.
Imagínense, una cantidad de resultados que me arrojó, y entre los resultados había una palabra que se repetía mucho y se describía o se definía según Google y según todas esas páginas y resultados, el amor como un sentimiento, así como algunos de ustedes lo dijeron. Sin embargo, el amor, déjenme decirles que va más allá de un sentimiento. El amor es una decisión. Y sí, como lo dijo la hermanita Nelda, el amor es una decisión, y precisamente ese es el ejemplo perfecto, esa es la comparación, ese es el mejor ejemplo que podemos tener nosotros, y es el amor de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz precisamente por ese gran amor que nos tiene a nosotros. Entonces, ¿por qué el amor es una decisión? El amor es Dios, ¿cierto? Así lo leíamos en ese versículo, en el de 1 de Juan 4:8. Y Dios manifiesta su amor a nosotros a través de una decisión crucial, trascendental, que fue la de entregar a su único hijo por amor a nosotros. Vemos que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su gran amor, en su perfecto amor, tomó la decisión de entregar a su Hijo por amor a nosotros. Dice ahí, por amor al mundo, por amor a todos. O sea, no fue solo por amor a a X iglesia, por ejemplo, no, es que Dios dio su vida por amor al árbol de vida, por amor a no sé qué, ríos de vida, la unción. No, Dios no vino a dar el amor, su sacrificio. Dios no hizo ese gran sacrificio por amor a unos cuantos, no lo hizo solo por amor a Karen, por amor al pastor, por amor a Vanessa, por amor a mí. Dios lo hizo por amor a todos sin distinción alguna. Él no clasificó que no iba a amar a una persona y que no iba a hacer ese sacrificio tan grande de amor, de pronto porque aquel era moreno, este era blanco, mestizo, porque era una persona discapacitada o lo que sea. Él lo hizo por amor a todos sin excepción alguna. Nosotros hemos sido los que al tergiversar esa palabra, al distorsionar el concepto, el verdadero concepto de amor, al no entender el amor como Cristo quiere que nosotros lo entendamos, hemos sido los que hemos parcializado ese amor y hemos decidido amar a unos cuantos. Es que yo amo a quien me ama. Es que yo no amo a una persona que a mí no me ama, que me cae mal. Yo no puedo amar a esa persona que me hizo daño. Pero es que ¿cómo yo lo puedo amar? Es que es muy difícil. Nosotros hemos sido los encargados de ponerle etiquetas al amor, de parcializarlo. Jesucristo no. Él lo magnificó, lo magnificó, lo extendió para todos. Él no lo parcializó, Él lo totalizó. Entonces, a veces cuando leemos estos temas, hablamos de estos temas de amor al prójimo, cuando leemos estos versículos de que debemos amar a nuestro prójimo, pensamos en que sí, yo amo al prójimo, porque creemos que sí, yo amo a mi familia, yo amo al pastor, yo amo a Vanessa, amo a las personas que están a mi alrededor, a mis amigos, yo los amo. Pero el amor va más allá. Es fácil amar a quienes nos rodean, a las personas que son muy cercanas a nosotros, a las personas con las que tenemos una afinidad, un grado de amistad, de compatibilidad. Es muy fácil, pero el amor trasciende eso y va mucho más allá. El amor al prójimo incluye amar a las personas con las que no somos tan afines, a las personas que quizás para nosotros cometen actos reprochables, a las personas que tal vez nosotros cuestionamos por sus acciones y decisiones. Todo eso incluye el amar al prójimo.
No obstante, como les decía al principio, que cuando estuve en esa búsqueda de qué era el amor según Google, según lo que me podía arrojar, vemos que dice que el amor es un sentimiento. Era algo que se repetía y se repetía en todos los conceptos que iba leyendo. Y precisamente esa idea errónea o distorsionada que nos quiere vender el mundo, el sistema, de ver el amor como un sentimiento y no como una decisión, como lo manifestó Jesús, como lo manifestó Dios con ese enorme sacrificio, nos lleva a no poder nosotros llevar o expresar el amor de la manera correcta. Porque si lo vemos como un sentimiento, los sentimientos son inconstantes, los sentimientos varían, los sentimientos cambian. Si vemos el amor como un sentimiento, hoy yo puedo decir que amo a mi pareja, pero de repente peleé con él o con ella y ya de pronto me hizo daño, me hizo coger rabia, lloré y ya no te amo. Pero cuando es una decisión amar a una persona, cuando nosotros tomamos la decisión de amar a una persona o de amar a Dios, esa decisión debe ser permanente, debe ser para toda la vida, debe ser a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de las miles de cosas que esas personas puedan tener, porque así lo hizo Dios con nosotros. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31. Marcos capítulo 12, versículo 31 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando leía esto me llamaba mucho la atención cómo, según Jesús y según la ley, estos dos mandamientos que se consideran los principales llevan explícitamente la palabra amor. ¿Y por qué Dios decidió que fueran estos dos mandamientos los principales? Él pudo haber escogido no matarás como el mandamiento principal, pero tiene más peso, tiene más razón haber escogido Él de la manera que escogió estos dos mandamientos, o de habernos dejado estos dos mandamientos como los principales, porque si Él hubiese decidido que no matará fuera el mandamiento principal, muy probablemente lo hubiéramos hecho si en nosotros primero no hay amor, ni hacia Dios ni hacia el prójimo. Entonces vemos que si tenemos amor hacia Dios y hacia el prójimo, fácilmente vamos a poder cumplir los otros mandamientos y vamos a poder hacer otras cosas que son agradables a Dios. Entonces vemos que todas las acciones, todas las cosas que Dios hizo, que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en su estancia aquí en este mundo, fueron movidas por el gran amor que nos tiene y que les tenía a todas esas personas. Cada cosa que hizo, milagros, resucitó enfermos, predicó la palabra, resucitó muertos, sanó enfermos, predicó la palabra. Cada una de esas cosas las hizo por amor. Ese fue el motor, eso fue lo que lo impulsó, su razón de ser, de todo su propósito aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, fue amor, amor y amor. En Lucas 19, versículo 1 al 10, vemos que nos relata la historia de Jesús y Zaqueo. En esa historia podemos ver que Zaqueo trabajaba como recaudador de impuestos y que precisamente por tener este oficio no era como muy querido por sus coterráneos, por las personas que estaban con él, por los judíos, precisamente por esta profesión, por este oficio que él tenía de recaudador de impuestos.
Sin embargo, cuando Jesús ve a Zaqueo, cuando Jesús lo descubre, decide ir a la casa de Zaqueo y estar ahí con él, decide ir a su casa. Y entonces cuando él toma esta decisión de visitar la casa de Zaqueo, vemos que la multitud empezó a criticar y a murmurar esta acción que Jesús estaba realizando. Porque decían que cómo podía Jesús relacionarse o ir a la casa de un pecador. ¿Cómo? O sea, era inconcebible que si Jesús predicaba de que debíamos hacer las cosas bien, de que estas cosas eran así, de que iban la mayoría de las veces en contra de la corriente, de lo que normalmente los líderes religiosos de la época decían. ¿Cómo era inconcebible que él estuviera con una persona pecadora, que él fuera a la casa de una persona que los demás despreciaban? Era inconcebible. Y esta no fue la primera vez que Jesús recibió tantas críticas y murmuraciones por decidir relacionarse, por decidir estar, por decidir juntarse, por decidir amar a personas que en su momento eran consideradas diferentes, eran excluidas, digámoslo de esa manera, por la sociedad, por las personas de ese momento. No era la primera vez. Sin embargo, vemos que en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo eso. Me recuerda a esas 3 parábolas en donde habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Esa vez, antes de Jesús comenzar a contar esta parábola, había previamente recibido una crítica por él precisamente estar con personas que eran excluidas, que se consideraban en ese tiempo quizás perdidas, personas perdidas. Entonces, ahora que vimos que en este versículo de Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo perdido? O más bien, ¿quiénes son los perdidos? ¿Cierto? ¿Qué querrán decir con eso? La palabra perdido es un término bíblico que se utiliza para describir la situación espiritual de toda persona que todavía no ha recibido a Jesucristo y que por ende practica el pecado. Perdido no tiene nada que ver con la ubicación física, que se perdió porque no dio con el lugar que era, que iba para un lado y terminó agarrando otra buceta, otra No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la condición espiritual de las personas, de una persona que practica el pecado de manera deliberada, que no ha conocido a Dios, que no lo ha recibido como su Salvador. Déjeme decirle que un día, si ya hizo el análisis, usted y yo también estuvimos perdidos. Y también, del mismo modo que Jesús lo ha hecho, lo hizo y lo seguirá haciendo, Él decidió amarnos a pesar de, por encima de nuestras imperfecciones y de tanto pecado que consumía nuestra vida, que nos rodeaba. Él, a pesar de que lo murmuraban, a pesar de las demás personas, del que dirán, decidió relacionarse con nosotros, decidió amarnos, decidió amarlo a usted y decidió amarme a mí. Con un amor incondicional. Ahora, yo supongo que también entre nosotros tenemos familiares que no son cristianos. Por lo menos yo, toda mi familia no es cristiana. Sí, hay varios aparte de mí que son cristianos, pero no todos son cristianos. Bueno, esas personas de nuestra familia también encajan en esa categoría de perdidos, porque practican el pecado, porque no han recibido a Cristo como su Salvador. Sin embargo, si decimos amamos a los perdidos, como les recuerdo que es el tema de la prédica de esta noche, y decimos que nuestra familia que no ha conocido a Cristo y que practica el pecado son perdidos, pues yo amo a los perdidos, yo amo a mi familia. Se nos es muy fácil, la verdad se nos es muy fácil decir que
que nosotros amamos a nuestra familia, a los perdidos, pero ¿qué hay del habitante de la calle? ¿Qué hay de, no sé, de a veces mucha gente se choca con los vendedores que van en el transporte público? ¿Qué hay de las trabajadoras sexuales? ¿Qué hay de personas que son delincuentes, que roban, que matan? ¿Qué hay del que arrebata la vida? ¿Qué hay de quienes nos hacen daño? También diríamos así tan fácilmente como los perdidos de nuestra familia que los amamos. Creo que sería como que más complicado, como que ahí sí lo pienso 2 veces antes de responder. Entonces vamos ahora a Lucas capítulo 6, versículos 32 y 38. Perdón. Sí, 32 y 38. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 38. Dice, si solo aman, bueno, yo voy a leer NTV, la versión NTV. Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Yo diría aquí, sí, también amen a sus enemigos, pero también amemos a los perdidos. Se nos es fácil, como decía, ¿y qué mérito tiene amar a quienes nos aman? O sea, ¿qué de difícil hay en eso? ¿Qué de difícil hay en amar a quienes nos aman, a quienes nos rodean, a quienes nos llenan de cariño, de gozo? Pero qué difícil sería, por ejemplo, póngase en el lugar de una madre a la que quise traer este ejemplo de la madre porque dicen que uno de los amores más grandes que existe es el que una madre puede sentir por su hijo. Entonces imagínese usted en la situación de una madre que le han arrebatado a su hijo de la manera más ruin, que le han asesinado a su hijo y que le ha tocado a ella presenciarlo. Y que luego ella identifica quién es la persona que ha asesinado a su hijo. ¿Cómo sería nuestra posición ante eso? ¿Sería tan fácil decir que amamos a esa persona perdida? También él es un perdido. Él no conoce de Dios, o ella o esa persona que asesinó no conoce de Dios. Practica pecado deliberadamente. En esa condición se nos haría tan fácil decir que amamos a los perdidos o que amamos al prójimo y que cumplimos ese mandamiento. Creo que no. Pues yo creo que sería bastante difícil. Sería un proceso en el que Dios tendría que tratar con nuestras vidas y precisamente por eso Dios conoce los corazones y trae esta palabra. Porque a veces creemos que sí, que amamos, pero no lo estamos haciendo de la manera que es. O lo estamos haciendo de una manera parcial y no total como debe ser. Ahora, ¿será que nosotros seremos así como dice el versículo 36, que deben ser compasivos así como su Padre es compasivo? ¿Será que en esa situación de esa madre sería tan fácil mostrar compasión ante esa persona? Decirle yo te perdono de corazón, perdonarla. ¿Será tan fácil? No creo. En Mateo, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 y 38. Y digo que no es tan fácil porque nosotros somos muy susceptibles y
siempre a categorizar también los pecados y a ver, a diferencia de Dios, unas cosas más grandes que otras. A decir, pero es que, bueno, si me mintió, no sé, quizás yo pueda vivir con eso. Pero mató, o sea, yo no perdonaría, supongamos que una persona diga así, yo no perdonaría a una persona que me arrebató a mi hijo, que mató a un familiar mío, a mi papá, a mi mamá. Qué difícil sería eso, porque como nosotros categorizamos los pecados, ¿y por qué no se nos hace difícil de pronto una mentira? Igual es un pecado. Somos selectivos para los pecados, somos selectivos para amar, somos selectivos para muchas cosas y no está bien, y eso no es lo que Dios quiere. Volvamos, entonces la cita, como les había dicho, es Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Otra vez se repite esta palabra. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús pudo identificar la necesidad que tenían estas personas a las que Él visibilizó. Necesidad no solo física, sino también espiritual. Necesidad no solo espiritual, sino también física. Y además de esto, pudo identificar la necesidad que tenían de un líder, de un pastor, de un hermano, de una persona que se parara firme, que decidiera guiarlos. Porque estaban dispersos, estaban sin rumbo, no sabían qué hacer con sus vidas. Él pudo identificar el abandono al que estas personas estaban expuestas, a pesar de que en esa época, así como ahora, existían muchos líderes religiosos. Sin embargo, esos líderes, al igual que ahora muchas personas y muchos hermanos, lo que hacían era, si veían que una persona, pues, estaba cometiendo pecado, y sobre todo esos pecados que ellos categorizaban como los más grandes, simplemente las excluían, simplemente las veían como personas sucias, pecadoras, como desechables, como personas que no merecían amor, como personas que no merecían compasión, como personas que eran, me atrevería yo a decir, basura para ellos. Sin embargo, ellos no lo hacían, pero al ver que Jesús lo hacía y se preocupaba, siempre murmuraban por Él, en vez de mostrar ellos amor y manifestar compasión por esas personas. Entonces, con esta conducta que tenían esos líderes religiosos de esa época, y con esa conducta de excluir, que muchas veces en este tiempo tienen varias personas, lo que hacemos es que en vez de acercar a la gente a Dios, de acercar a la gente a su palabra, al evangelio, de vivir el evangelio y de reflejar a Cristo, en vez de eso, con esas conductas, lo que hacemos es alejar a la gente y llevarla a tomar decisiones y a llevarlas a tomar el camino equivocado. Muy a lo contrario de lo que verdaderamente se debe hacer o se quiere hacer. La gente que Jesús identificó como desamparados y sin rumbos eran personas perdidas, sedientas de consuelo, necesitadas de amor, de comprensión. Personas en las que Jesús vio más allá de su situación o de su condición actual, de ese momento de estar dispersa, perdida. Él vio más allá de esa condición actual. Vio en esas personas grandes capacidades, vio potenciales, vio ministerios, vio propósitos. Vio que, a diferencia de esos líderes religiosos, eran personas por las que valía la pena luchar, eran personas
por las que valían la pena amar, predicar el evangelio, practicar la compasión. Él vio más allá de eso y eso me parece muy, muy bello. Porque a veces nosotros nos centramos simplemente en ver lo que está frente a nosotros, lo que se muestra de manera superficial, lo que está pasando en el momento, en ver la condición de que es una persona que consume sustancias psicoactivas, que consume droga, que es un habitante de calle, un mugroso, un sucio, no sé, pero no vemos las capacidades que esa persona puede tener si conoce a Cristo, si viene a los pies de Cristo, un evangelista, una persona que tendría un testimonio enorme que contar y que quizás ganaría muchísimas almas. Nosotros no vemos eso. Así como recordando ese versículo donde se le decía, no recuerdo, creo que era cuando Saúl iba a ungir a David, que le decía, tú mira lo que está frente a tus ojos, pero Dios mira más allá, Dios mira el corazón. Así nos pasa a nosotros. Ahora, también dice que, volviéndonos al versículo, dijo a sus discípulos, en el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A pesar de que Jesús estaba identificando ese potencial tan grande en esas personas, los obreros eran pocos. Eran pocas las personas dispuestas a dejarse usar, a dejarse usar, sí, y a impactar la vida de esas personas sedientas de amor, sedientas de Cristo, necesitadas de una palabra. Eran pocas las personas, y así como en este tiempo siguen escaseando los obreros y las personas dispuestas a amar a las almas perdidas, a ver más allá de la condición actual de esas personas. Siguen escaseando esos obreros dispuestos a trabajar por esas personas, a llevar el evangelio, a ganarse a esas almas perdidas para Cristo y ver en ellas un potencial y guiarlas y discipularlas. Sigue faltando muchísimos obreros y muchísimas personas que estén dispuestas a eso, que se apasionen por mostrarle de Cristo a esas almas perdidas para que puedan ser salvas. ¿Y por qué escasean los obreros? Porque la gente cada vez se vuelve más insensata, se vuelve más insensible. Y en un mundo donde el amor se enfría, permeado por las barreras, el odio y demás, debemos ser como ese buen samaritano del que se nos habla en Lucas 10:33. Y si vemos la historia de ese samaritano que estuvo dispuesto a amar, a sentir compasión, a acoger a esa persona que se encontró necesitada en el camino, a pesar de sus grandes diferencias, a pesar de muchas barreras que los dividían. Y me llama mucho la atención cuando en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Es la tercera vez consecutiva en estos versículos que he leído que se menciona otra vez la palabra compasión, compadecerse. Jesucristo se compadeció de las personas, de las almas, de nosotros. Este buen samaritano también se compadeció de esa persona que se encontró en su camino. Otras versiones dicen que fue movido a misericordia. Parece que la compasión y la misericordia son sinónimos o están muy ligadas entre sí. La palabra compasión aparece varias veces en la Biblia y fue usada por Jesús para mostrar su amor incondicional por las personas. También cuando dice roga pues para que sean enviados más obreros a la mies, vemos que Jesús no instaba a que hiciéramos ruegos por nosotros mismos, sino a que rogáramos por esas personas necesitadas, por esas personas perdidas que estaban sin rumbos,
sin quien lo guiara. ¿Cuántos de nosotros rogamos, oramos, le pedimos a Dios, nos duelen esas personas necesitadas de amor, de compasión de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente y constantemente, porque no de pronto cuando me acuerdo, cuando predicaron por los perdidos, entonces yo recordé que de verdad hay personas perdidas a las que debo amar, por las que debo orar, y entonces yo oro hoy, mañana, la primera semana, y luego se me olvida? ¿Cuántos de nosotros sí nos estamos tomando eso en serio? No me responda. ¿Qué es la compasión? Quise traer un concepto de esa palabra ya que la hemos venido viendo durante la prédica, la hemos venido escuchando y parece que es muy importante, es muy importante. Dice, la compasión significa sufrir juntos. Es un valor del ser humano que es capaz de comprender la situación del otro, conectándose desde un sentimiento espontáneo de solidaridad para responder a sus necesidades, entendiendo que en los vínculos todo lo que perjudica a otro me perjudica a mí y todo lo que beneficia a otro me beneficia a mí. Compasión es la empatía puesta en movimiento, basada no solo en la pena, porque a veces se tiende a malinterpretar o a relacionar la compasión con la lástima, pero no es así, es más profunda y va mucho más allá. Entonces, no solo se basa en la pena por el que sufre, sino en la expresión práctica a través de la acción concreta, revelando un alto nivel de altruismo, o sea, de ayuda desinteresada y profundo amor por el prójimo. Me gustó mucho ese concepto. Entonces, vemos que tenemos una responsabilidad grande de amar a las personas perdidas, de amar al prójimo, que el prójimo también vienen siendo las personas perdidas, y de tener compasión por ellas, por ellos. Ahora, mayor responsabilidad tenemos de ser compasivos y de practicar la compasión cuando se nos dice en Lucas capítulo 6 versículo 36, como ya lo habíamos mencionado antes, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Nosotros, pues los que profesamos ser cristianos, hijos de Dios, nueva criatura, salvo siempre salvo, no, eso no. Los que profesamos creer a Cristo, los que ya conocemos de la verdad, los que no entramos en esa categoría de perdidos, debemos procurar trabajar por ellos y ganarlos y desear que esas personas también sean salvas y llenarlos del amor de Dios y que puedan ver que sí hay un pueblo, sí hay una iglesia que se levanta y que sí hay compasión en nosotros, que sí hay amor y que sí hay esperanza en nosotros. A nosotros se nos ha encomendado no solo llevar la palabra de Dios, sino también llenar la tierra del amor y de la esperanza y la compasión. Por eso me gustó mucho recordar una canción de Santiago Benavides que se llama Si no llenamos la tierra, en donde, bueno, fíjese que ahí canta también nuestro hermano José Carrillo. Y dice, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz real. Si nosotros que conocemos de Cristo, que no entramos en esa categoría de perdidos, si nosotros que somos los que hemos estado inundados de amor, que Dios nos ha amado y nos ha dado la capacidad de amar y de llenar el mundo de amor y de predicar el evangelio y de llenar la tierra de luz, de compasión, de esperanza, no lo hacemos, el mundo estaría corriendo un grave peligro si no llenamos la tierra de Jesús. Entonces, su modelo, vemos que todo lo que Jesús hizo en su estancia en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, y aún estando en los lugares celestiales, todo lo que Él ha hecho, hizo y seguirá haciendo, ha sido por amor a nosotros. Su ejemplo nos sirve a nosotros para también hacerlo, para también decidirnos amar
llenar la tierra del Evangelio y de la compasión. Entonces quería finalizar con unos puntos concretos de cómo podemos amar a los perdidos, teniendo nosotros en cuenta todo lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Cómo podemos amar a los perdidos? Número 1, conocer a Dios. En el primer texto que empezamos a leer veíamos que decía: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si queremos amar a los perdidos, en primera instancia debemos ser unas personas que conocemos a Dios y conocerlo verdaderamente, porque hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero con sus actos demuestran que realmente no lo conocen. Entonces, debemos primero conocer a Dios si queremos amar a los perdidos. Lo otro, ¿cómo podemos amar a los perdidos? Predicando el Evangelio. Eso es una manera de demostrar nosotros que amamos a esas personas. Predicando el Evangelio, apasionándonos por ellas y deseando que de verdad sean salvas. No siendo egoísta, queriendo que Cristo, que su amor, que esa salvación sea solamente para nosotros. Debemos anhelar que ese amor y esa salvación se extienda y sea para todo el mundo, así como Dios lo quiere, así como es su propósito. Otro punto es dar buen testimonio. Ese es un punto muy importante para nosotros amar a los perdidos, para manifestar el amor, para demostrar nuestro amor. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a otros si con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones reflejamos todo lo contrario al Evangelio, a Jesús, al Jesús que queremos predicar, pero que yo con mis actos lo niego? ¿Cómo yo voy a amar a esa persona? La estaría confundiendo. Si yo le predico de una cosa, pero mis actos y mis acciones me llevan a mostrarme de una manera diferente. Otro de los puntos es siendo compasivos. Ya vimos qué significa ser compasivos y lo importante que es, y que se nos dice que debemos ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Vemos cómo la compasión, cómo por la compasión Jesús pudo hacer tantas cosas, por su amor. Cuando en nosotros hay compasión, en nuestra diario vivir, nuestra vida está dispuesta a servir a las demás personas, ayudar, a preocuparnos por los demás, y no solo como quizás muchas iglesias religiosas quieren hacer, que se preocupan solo por los que están afuera, o incluso por los miembros de la iglesia, simplemente por el área espiritual, porque todos necesitamos que se preocupen por nosotros y que hayan personas que nos amen y que sientan compasión por nosotros y sientan nuestra necesidad no solo espiritual, sino que también física. ¿Cómo nosotros podríamos decir que amamos a los perdidos? Porque les predicamos, porque damos buen testimonio, porque somos compasivos, porque conocemos a Cristo, y si vemos que esa persona está necesitada de alimento, de amor, si vemos que esa persona está necesitada de, no sé, de ropa, de cualquier cosa, ¿cómo nosotros, si decimos ser compasivos y que amamos, no vamos a brindar esa ayuda porque solamente nos limitamos a saciar y a satisfacer necesidades espirituales? No puede ser así. Tiene que ser un amor, en nosotros tiene que haber un amor y una compasión integral. Que nos preocupemos por esa persona de manera integral, como un todo, no como una persona que solo tiene necesidad espiritual, pero que la aislamos del resto de cosas que puede llegar a necesitar. Nuestro amor debe llenar todas las áreas y debe alcanzar para todo, así como el amor de Jesús. Entonces, en conclusión, conocer a Dios, predicar el Evangelio, dar buen testimonio y ser compasivos. De esa manera podemos nosotros amar a los perdidos. Bueno, antes de finalizar, queda uno. Quiero que escuchemos una canción y que reflexionemos en esa canción. Creo que es muy necesaria. Esa canción habla porque habla y resume muchas de las cosas de las que hablamos. Si nosotros pudiéramos de verdad mirar
de la manera en que Jesús nos ve. Todo sería diferente si nosotros pudiéramos comprender la historia que hay detrás de cada persona. Si nosotros decidiéramos amar a esas personas que nos incomodan, que nos disgustan, que consideramos ajenas o enemigas a nosotras, de verdad necesitamos hacerlo. Necesitamos amar a todos, necesitamos llenar al mundo de esperanza. A veces nos preguntamos por qué el mundo está así, por qué pasan tantas cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos llenando el mundo de amor, de compasión, del Evangelio? Creo que si practicáramos más el amor de esa manera en que Jesús lo hizo, no pasaran muchas de las cosas que pasan ahora. La gente no fuera tan insensible a la necesidad de las demás personas. Entonces vamos a pedirle a Dios, vamos a orar y a pedirle que podamos nosotros ser ese envase lleno de amor para dar a otros. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nos amaste primero, Padre. Porque sin ser merecedores de ese gran amor, tú decidiste hacerlo, Padre. Gracias, Padre, porque así lo has hecho. Gracias porque lo podemos sentir. Y tu amor es tan real y es tan hermoso, Padre amado, que a veces sentimos que no lo merecemos, Padre amado. Sin embargo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, Padre amado. Tu amor no tiene fin, tu amor es incondicional, Padre. Ayúdanos a amar de la manera en que tú nos amas, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar de la manera que tú miras a las demás personas, para verlas con compasión, Señor, para verlas con ojos de amor, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia, como persona, Señor, como individuo, podamos, Señor Jesús, generar espacios, generar momentos, Señor, generar, Señor, en los otros, Padre amado, consuelo, esperanza, amor, Señor, invadir a este mundo de ese amor que tanto se necesita, Señor, porque así como en esa palabra que hablabas sobre la mies, ay, así se encuentra el mundo en estos momentos, Señor, perdida, Señor, sin rumbo, muchas veces, Señor, sin saber para dónde coger, sin una persona que decida guiarlo, Señor, porque los obreros, aún en este tiempo y más, Señor, escasean. Padre, pon en nosotros ese amor, esa compasión, Padre, para llenar a otros de lo que tú nos has dado, Padre. Porque si tú nos amaste, Señor, tú nos has dotado a nosotros primeramente, Señor, para amar a los demás, Padre. Te lo pedimos. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, a las necesidades de los otros, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, Señor, a querer, Padre, todo para nosotros, Señor, sino que también podamos dar a otros lo que hemos recibido de ti. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a que lo que hemos aprendido hoy, Padre, no se quede en solo esta noche, a que si hoy nos vamos motivados a amar a todas las personas, Señor, a los perdidos, a los no perdidos, Padre, que si hoy nos vamos con esa motivación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, no sea momentánea, que no se quede solo en esta noche o hasta esta semana cuando recordemos lo que hoy hablamos, Señor, sino que en nosotros el amor hacia todas las personas, sin excepción alguna, sea una decisión permanente, Señor, sea una decisión, Señor, que hayamos tomado, Señor, consciente y que hayamos decidido llevar y practicar hasta la eternidad, Padre amado. Te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestra necesidad y la necesidad que tiene el mundo, Padre, y de esa manera hablas a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Listo?